Hola a todos, gracias por estar sintonizados con el primer Congreso Virtual BIM, en el que vamos a tratar de hablarles un poco de una forma más, ¿cómo decirlo? Tal vez de un poco más informal, cómo realmente podemos quitarnos tantos mitos que hay sobre si BIM es o no es, si está o no está, si llegó para quedarse, si es Hollywood BIM, si es ciencia ficción, o realmente cómo podemos nosotros empezar a entender el funcionamiento de BIM en una edificación desde el detalle más pequeño hasta el detalle más grande. Mi nombre es Johnny Mora, soy director y managing partner de la firma Blue Eyes Studio, quienes somos una firma dedicada al modelado, implementación y gestión de proyectos en BIM. Somos una firma bastante joven, tenemos unos 3 años de radicar en Panamá. Eh, un poco dentro de lo que hemos logrado, lo van a ver a lo largo de los proyectos, y hemos tenido la oportunidad en un país tan emergente poder ver cómo realmente la industria ha permeado el tema de BIM. Al día de hoy contamos con una experiencia entre ya somos casi 20 personas. Nuestro principal servicio es enfocado hacia el modelado y desarrollo en BIM, coordinación, y estamos implementando todo lo que son los sistemas de gestión de información a través de nubes de puntos, realidad aumentada, o desarrollar aplicaciones FIT para diferentes firmas. Al día de hoy, gracias a la implementación de estos sistemas, hemos logrado desarrollar más de 1 millón de metros cuadrados en BIM en los últimos 3 años. Esto suena a un número muy grande, pero en Panamá tenemos la ventaja de desarrollar verticalmente, lo que en huellas muy pequeñas logra generar muchos metros cuadrados. En el camino nos hemos encontrado con algunos clientes bastante significativos para nosotros, como lo son constructoras, desarrolladoras, el mismo estado del país, diferentes entes privados y públicos que han decidido ir hacia BIM como una alternativa dentro de su ciclo de vida de proyectos o operación. Una ciudad en desarrollo como Panamá, como ven en esta fotografía, Panamá en 1980 era una ciudad tan tradicional como cualquier otra en Latinoamérica. Yo particularmente vengo de Costa Rica y resido en Panamá hace ya 6, 7 años. No logré ver este Panamá, pero sí logré ver este Panamá, que todos piensan que es maravilloso y una gestión de construcción importantísima. Pero realmente cuando entramos a conversar sobre si esto es BIM o no, la respuesta y la triste respuesta es no. Panamá apenas da pasos en proyectos hacia una gestión BIM organizada. ¿Esto por qué? Porque al día de hoy, estadísticamente, más del 92% de los proyectos consideran que la información del diseñador no es suficiente, y esto es mucho por la forma en la que se gestionan los proyectos acá en Panamá a nivel de aprobación. Al día de hoy, la mayoría de los proyectos se terminan con un sobrecosto. O sea, el 90% de los proyectos tienen sobrecostos muy marcados en el desarrollo. Lastimosamente, el 95% de los proyectos no se terminan en tiempo. Siempre está el tema de necesitamos más tiempo porque la información no está, porque la coordinación, porque el plano. Son el típicos excusas o el típico inconvenientes que encontramos en el desarrollo de los proyectos, dejándonos como un gran resultado de una industria tan pujante que la construcción representa el 30% del Producto Interno Bruto de Panamá, donde tenemos que el 37% de los materiales en la industria de la construcción terminan siendo desperdicio, lo cual, pónganle en números, que se construyen más de $1 billón al año. Estamos hablando que ese 37% representa prácticamente lo que otros países más pequeños desarrollan en proyectos. ¿Cómo es usar BIM? Al final llegamos a un punto en que nos preguntamos, ¿cómo empezamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? BIM no es más difícil o diferente que aprender a andar en bicicleta. Cuando aprendemos a andar en bicicleta, los que nos gusta, entendemos o empezamos utilizando rodines, utilizamos ayuda. ¿Por qué? Porque en el camino nos vamos a caer, en el camino vamos a necesitar aprender y entender que no es sencillo, pero con un muy buen acompañamiento vamos a poder llegar lejos. ¿Y qué tan lejos vamos a llegar? Vamos a llegar lejos si hacemos un trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo se va a reflejar en una coordinación completa de lo que es la industria AS, donde los diseñadores, las constructoras, los promotores, los dueños de proyecto y los operadores van a trabajar por el éxito de un proyecto. Pero ¿esto de dónde viene?
No sé si han conocido o han hablado sobre la ley de la difusión de la innovación. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos va a hacer entender por qué BIM deja de ser un statement de moda a ser algo que ya está definido y ya ha permeado el mercado. Lo que ven de fondo es una imagen ilustrativa que para mí tiene mucho valor, ya que es cómo está conectado la web hoy en día. Esto es un mapa de conexión web diseñado por Barrett Lyon. Esto fue muy interesante porque se posteó en National Geographic como el primer globo de información de la interconexión de la net. O sea, cada día el mundo está más globalizado y cada día el mundo está más conectado. Así que cada vez es más fácil que los procesos, las tendencias, y lo vemos hoy, estamos haciendo una conferencia online, estamos con gente de diferentes países, todos conectados, todos tratando de entender cómo nos beneficia este sistema o esta metodología a nuestro propio país, latitud, proyecto o estudio. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice que la población mundial se compone de 5 grandes grupos. Estos grupos representan porcentualmente el 2.5% los innovadores, el 13.5% los adoptadores tempranos, el 34% la mayoría temprana, la mayoría tardía y los rezagados. Los rezagados todavía utilizan teléfonos de dial-up en su casa. Esto nos representa lo siguiente. Para que un producto, una tecnología, un estándar haya permeado a la industria, tiene que haber una penetración. Esa penetración estadística nos dice, según esta ley, que todo producto, tecnología o estándar, cuando haya alcanzado más del 15% de la industria, inmediatamente volcará el sistema y adoptarán el resto esta tecnología. ¿Esto cómo se puede ver? El uso de AutoCAD. Cuando llegamos a AutoCAD, los estudios empezamos a trabajar a mano. Muchos empezamos por ahí. Al principio era una especulación sin invertir en equipos, invertir en hardware, en software. Poco a poco se fue y hoy lo vemos imprescindible. Es exactamente la misma penetración, ya que los innovadores fueron los que presionaron y eso representamos probablemente, los que estemos hoy aquí, representemos ese 2.5 o ese 15% de la industria que está adoptando tempranamente o ya en un producto más maduro esta tecnología. Y esta tecnología / metodología, como le quieran llamar, simple y sencillamente va a ser un cambio. ¿Cómo vamos a entender ese cambio? Lo vamos a entender a través de la etapa del descubrimiento. Esa etapa del descubrimiento nos va a ir generando una línea, en la línea en la que vamos a ir generando inquietudes sobre la capacidad de los procesos, sobre una etapa de aprendizaje, en el que va a tener que haber una inversión por parte nuestra, de nuestros colaboradores, de nuestros socios de negocio, de nuestros clientes, para poder implementar los cambios. Estos cambios no pasan de la noche a la mañana. Llevar estos cambios toma tiempo porque hay que hacer una construcción del conocimiento. Hay que cambiar ese status quo para poder tener una adopción BIM. Al final, BIM, por sus siglas en inglés, como Building Information Modeling, no es más que una poderosa herramienta de trabajo, como una navaja suiza. ¿Cuántos hemos tenido una navaja suiza? Y ustedes se preguntan, ¿cuántos sabemos usar el 100% de las palanquitas y perillitas que tiene una navaja suiza? La mayoría creo que no. Pero si con BIM podemos integrarlo, podemos entender que esto no es nuevo. Este video que ven acá refleja la evolución de la visualización tridimensional. Yes, we've expanded Ivan Sutherland's program into 3 dimensions. I have to bring that off the magnetic tape. Esto es MIT en 1969. Yeah, we have that now. Here we have a single 3-dimensional object as seen from 4 separate views. We have a top view, is indicated by the T here, a front view, and a side view. Oh, this is the way a mechanical drawing would be laid out, and together the other one is a perspective. Right, with this addition. We can rotate this perspective separately from these 3 views to get an idea of what we have here. Now begin to rotate it. You'll see it's rotating about an axis perpendicular to imaginary floor. We have a wireframe object here with no fabric covering. Hence we see the railroad lines as they come in behind this S, which might be lying in the surface. So but there is no fabric here, so we see everything. When the letters go around behind, they're backwards. Right. Now,
we are drawing much like we are in two-dimensional, except that is by moving a single point around with a light pen, but we're drawing directly in 3D. Here I have latched the pen onto the letter S. And as I move this around in the letter S, you see 4 dots moving in all 4 views. This is the projection of the single dot. In the side view, it's actually also following the S, but in the other two, you're sort of looking at the S on edge, so it's ¿Qué les parece ver esto y ver lo sencillo que vemos hoy los procesos de visualización? Miren el tamaño de esa computadora y el tamañito del monitor. Poder visualizar en planta, elevación y sección y tridimensionalmente una figura geométrica siempre ha sido el sueño de los desarrolladores. Poder entender la tridimensionalidad del espacio de una forma más sencilla y modificarlo. Esto no es muy distinto a lo que vemos hoy. I can see it from the side view. It's a false front house there. Right. And I can also distort things, move things, like we can in 2 dimensions. If I latch onto this line here, or let's say this line over here, I can pull that out to the side and distort the object slightly. Now let's see what we've drawn here. We'll rotate the perspective, this view, again. Quite a strange looking object. And now we have a warped house in the construction, perhaps. And there's the F backwards in the perspective. Tony, is it possible to do, other than these simple straight line shapes, for instance, curved shapes, you design something like an automobile this way? We're well on the way with surfaces. We've begun the programming there, and we understand them, we think, pretty well. To learn more about the handling of 3-dimensional objects in the computer, we met next. Entender los avances que la industria ha tenido a través de algoritmos, cálculos, esfuerzos de muchos ingenieros y arquitectos a través de la industria, de poder simplificar la forma de visualizar los proyectos, como lo llamamos nosotros BIM, donde las formas, los conjuntos de datos y la representación gráfica lo son un todo. Eso es como deberíamos tratar nosotros en una forma simple de entender lo que es BIM y lo que ha permeado en la industria a través de todos estos años. Obviamente, parte de esta charla será enfocada hacia la mejora de la comprensión de los proyectos y cómo ayudó positivamente a la toma de decisiones. Cómo la utilización de los datos a través del ciclo de vida de estos proyectos que se encuentran en construcción, algunos ya terminados, responder rápidamente a los cambios durante el proceso, ya que el ciclo de vida del proyecto, como lo vamos a ver más adelante, no es más que un porcentaje durante el diseño y construcción, esperando llegar hacia la operación y mantenimiento. ¿Qué realmente es BIM y cómo debemos entenderlo? BIM es más que un software. Obviamente, ya creo que ya todos tenemos claro eso, por eso voy a adelantarme un poco, pero más allá de aclarar qué es los softwares o qué hacen los softwares que gestionan BIM. Realmente tenemos que hablar de mucho antes del software, tenemos que hablar del proceso, del procedimiento, de las mejores prácticas, del flujo de trabajo, las técnicas de modelado, llegando a previo a utilizar una herramienta tecnológica, hablar de un plan de ejecución y una metodología. Cuando muchas de estas cosas están por sí solas, vamos a lograr implementar un flujo de trabajo BIM. El software simple y sencillamente es una parte del proceso de gestión de información. ¿Quién usa BIM ahora? ¿Por qué tan importante? Porque hay gente de España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Brasil. En general, ¿por qué todo el mundo está hablando tanto de BIM? Si lo ven acá en un mapa muy rápido, que probablemente lo hayan visto en otros momentos, hay grandes avances serios por parte no solo de contratistas privados, sino de la gestión estatal por implementar BIM como una herramienta de gestión y administración y control de la construcción, ya que como para todos es sabido, los problemas de la construcción son los mismos en cualquier país del mundo. Simple y sencillamente, lo que se ha entendido es el beneficio a lo largo de la industria y la ciudad. Tenemos claro que han empezado muchos a hablar a nivel político, como lo ven acá Francis Maudet, en su momento fue uno de los principales gestores hacia lo que se puede hablar de un BIM foro o lo que en Inglaterra se ha empezado a dar
como una gran gestión de administración de información a través de planes pilotos del Estado, donde la digitalización es muy importante. Pero dejemos de hablar de Europa y hablemos un poco de América. Un poco estudiando qué es lo que hemos logrado hacer y a dónde estamos llegando, podemos ver que hay países que tienen un grado de madurez importante, donde los líderes de la industria son México y Chile, muy de la mano peleando por esos puestos, no de competencia, sino de integración con un Perú, un Colombia, una Argentina, que vienen dando pasos bastante importantes en lo que es la gestión de administración. No sumo en esta estadística a Estados Unidos, Canadá y Brasil, ya que no queremos tomar ejemplos de no habla hispana, pero sí es claro ver cómo otros países más pequeños como el nuestro, o inclusive hablando en Latinoamérica, Costa Rica y un poquito más al sur, Uruguay, ya dan pasos concretos hacia una estandarización de BIM. Hablar de niveles de madurez es importante entender que tenemos diferentes grados de madurez, donde hablamos de grados de madurez del 0 al 3 y hablamos de diferentes personajes o actores en la industria, donde podemos hablar también de dimensionamiento y cómo ha permeado a través del factor de utilización diario estos sistemas. VDC o Virtual Design Construction, que reúne más allá del tema de BIM, reúne todo lo que es visualización o construcción virtual. Podemos hablar que los arquitectos lideran mucho el pasar de un trabajo bidimensional aislado a un trabajo más colaborativo. Seguido un poco por los ingenieros, ya que como lo ven, las relaciones de software, los sistemas de visualización en nivel 1, podemos estar hablando de que los ingenieros tienen herramientas de visualización tridimensional hace mucho tiempo, pero no desde un punto de vista colaborativo. Las constructoras son las que vienen un poco más rezagadas, pero presionando ya que empiezan a ver lo que es el ahorro y coordinación a través de la gestión de información, dejando de estar aislados, apuntando hacia el colaborativo. Pero lo que para sorpresa de muchos es la industria que más ha empujado por el uso del BIM, que tiene un mayor grado de expertise, podemos estar hablando de la industria de la manufactura. La manufactura ha llegado al proceso integrado, donde ya los sistemas de producción automatizados requieren de una cantidad de bases de datos que la gestión BIM o VDC llega a ser muy importante. Pero hablemos también de las famosas dimensiones. Todos estamos claros que es la segunda y tercera dimensión, hasta un nivel colaborativo en una tercera dimensión, donde hablamos de un nivel de simulación en una cuarta dimensión, donde ya los softwares colaborativos empiezan a ir un poco orientados hacia el proceso integrado de producción. Y obviamente en el momento en que tenemos una simulación podemos pensar en la integración de datos a través de la gestión de costos, donde es un punto clave llegar a niveles que podamos producir información que esté ligada a su costo real o su costo estimado. Esto con el fin también de darle grados de sostenibilidad, grados de reutilización de recursos, mejor aprovechamiento de la industria o mejor aprovechamiento de cada uno de los recursos prácticos propios que tienen los proyectos de construcción. Sin dejar de lado la séptima dimensión, que va a terminar siendo quien integralmente va a tener que gestionar la vida útil por los próximos años de un proyecto. Hablando un poco de ese nivel de madurez, hay gobiernos pioneros que han apostado, como el gobierno de Chile, la presidenta Bachelet, hablando sobre la importancia que tiene BIM en una gestión de información y cómo realmente incorporar los modelos va a poderles dar mejores prácticas y procesos, que los vamos a ir viendo poco a poco. Esto no es un trabajo de días, es un trabajo de meses, años, semanas, mucha inversión, no tanto económica, sino de buena actitud. Por eso también hay que copiar las cosas buenas. En Panamá hemos copiado un poco lo que es los modelos de los foros BIM que se incentivan a través de la FIC, que es la Federación Internacional de Cámaras de Construcción, y hemos impulsado este año, a través de CAPAC, el BIM Foro Panamá. El BIM Foro Panamá tiene como gran objetivo poder permear la industria y la implementación de procesos tecnológicos hacia las diferentes áreas de producción por el tipo de economía pujante. La construcción sostiene un gran porcentaje del, como les mencionaba hace un rato, del Producto Interno Bruto. Y este producto se ve permeado a través de 4 importantes áreas. La Cámara de la Construcción como líder de este BIM Foro, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos SPIA, quien regula el ejercicio profesional,
y las universidades del Estado, que son la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica, que con ellas el apoyo principal va a ser permear hacia el estudiantado los nuevos procesos o metodologías, impulsando la educación y relanzando la forma de hacer gestión de proyectos. Pero todo esto beneficia directamente a la ciudad, al uso de la ciudad. Sin desviarnos del tema, BIM es una parte de lo que vamos a llamar Smart Cities dentro de un tiempo, donde la planificación de la industria, el control de áreas, el manejo de infraestructura privada pública, la cuantificación de infraestructura gubernamental, los controles de manejo de límites de propiedad horizontal y vertical van a ser delimitados o incentivados por el uso de BIM como una herramienta que nos permita valorar el comportamiento de una ciudad. Pero todo esto hay que resumirlo también en temas de costos. Hablemos de las órdenes de cambio y el uso de BIM. Los proyectos hoy en día bidimensionales manejan su contrato original como un 100%, pero al final de un proyecto terminan habiendo alrededor de un 30% de órdenes de cambio, lo que nos deja en su valor un 70% de nuestro presupuesto. Modelos aislados tridimensionales donde hay apoyos de esquemas, llámensele visualizaciones tipo render, llámensele modelos de cálculo desintegrados, nos permiten generar una gestión de relación de contrato original contra órdenes de cambio de más de un 10%. Esto es sobre proyecto original sin modificaciones por deficiencia de información. Y podemos hablar que la colaboración BIM nos va a permitir reducir las incidencias del contrato original. Esto es con el único fin de poder mantener nuestros presupuestos en tiempo y en costo. Eso es uno de los grandes retos, pasar de ese 30% a un 3%. Es parte de la estadística que nos ha permitido a nosotros entender y tratar de permear una vez más hacia la utilización de este tipo de sistemas como una alternativa a la buena gestión y construcción de proyectos. Hablar de los proyectos tradicionales versus los procesos BIM es simple y sencillamente hablar de lo que hemos visto siempre, la bidimensionalidad del espacio necesaria en un AutoCAD, que cuando lo ponemos en una vista en planta nos va a dar información, pero si lo volcamos tridimensionalmente no vamos a obtener más que eso, seguir teniendo información bidimensional. Esa información bidimensional en un proceso BIM tendremos la información necesaria, esa información de planta constructiva que siempre va a alimentar al constructor que está acostumbrado a ver su proyecto, pero también nos va a dar el gran beneficio de la tridimensionalidad del espacio, donde vamos a poder ver lo que no podemos coordinar hoy en día por más eficientes que sean nuestros procesos internos con sistemas CAD. Pero bueno, al final esto es simple y se los he insistido durante los primeros minutos de que BIM es igual a la comprensión simple de los proyectos, donde piramidalmente vamos a ver el cambio de metodologías, la flexibilidad en la ejecución de los proyectos, las mejoras en resultados y operación, llegando a una vida de proyecto mucho más rentable para los próximos años de ejecución de vida útil del proyecto. Pensar en BIM de una forma sencilla, como les decía, es pensar la interacción de unión del proceso tradicional al proceso BIM. Como lo ven acá, de bidimensional a tridimensional, de manual a automatizado, de análogo a digital, del status quo al cambio, por el beneficio del proyecto. Y esa práctica eficiente nos va a permitir ver hoy en día, a mi izquierda, como lo ven ustedes en su pantalla a la derecha, van a ver que BIM, hablar de BIM hoy en día, todavía seguimos hablando de una forma bidimensional, donde está el MEP, la arquitectura, el proyecto, todo está descoordinado, todo está desfasado, pero logremos poco a poco llegar a un flujo, a un ciclo donde desde su dueño, desde su operador, pueda llevar poco a poco el ciclo de vida del proyecto más allá del ciclo de construcción, simple y sencillamente el ciclo de diseño y el ciclo de ejecución del proyecto, para minimizar los riesgos durante la previsualización y la construcción virtual, donde tenemos mayor flexibilidad y mayor eficacia a la hora que se hace la producción de diseño y construcción. Pero hablemos de implementar. Implementar es más que simple y sencillamente tomar un curso o capacitizar. A veces confundimos implementar con imponer una metodología, con creer conocer algo y tratar de instalar infraestructura innecesaria para capacitar y tratar de hacer maquilas,
no son procesos CAD, no vamos a ser más rápidos, vamos a ser mucho más analíticos. Ya dejar de estar haciendo las cosas de una forma reprocesada nos va a llevar a poder implementar de una forma correcta. En el camino de BIM nos encontramos muchísimo con consultores que quieren hacer BIM o que creen hacer BIM. No tenemos toda la razón, simple y sencillamente la posición de hacer BIM o la posición de implementar metodología BIM en una empresa nos obliga a mantenernos en una constante evolución educativa. La fase de ejemplos quisiera empezarla con nuestros amigos de BT Arquitectos. Betty Staras Arquitectos es una firma panameña relativamente joven, pero con muchas ganas no solo de implementar metodologías de procesos como BIM, sino en general han apostado hacia la organización de su empresa en temas de gestión, por lo que desde hace unos años son ISO 9001. Pero como toda empresa, por más que tengan las ganas y la intención de hacer innovación, siempre son reacios al cambio, más cuando uno llega y explica cómo funciona, ya que la construcción del conocimiento y la expectativa pueden ser factores en contra de una implementación. ¿Y cómo fueron factores en contra? Hay que hablar, como lo han citado otros de los expositores, los procesos no son pequeños, pero obviamente las firmas, cuando les hablas de que vas a trabajar durante un año, durante 6 meses, durante año y medio, en un proceso de implementación, tienen la expectativa, ya que la industria ha nacido una conducta, una tendencia hacia cierto tipo de implementadores que generan falsas expectativas, donde queremos llegar de 1 a 2 sobre un camino esperado, que sería como lo ven el número 3. Ese camino esperado nunca es realmente real. Ese camino esperado genera desgaste y termina enviándonos hacia un camino mucho más difícil o tortuoso, donde la curva de aprendizaje baja hacia ese camino probable que hablamos. Cuando tenemos la expectativa de llegar, como les digo, de 1 a 2, vamos a traer en tendencia a caer en una curva de aprendizaje muy dura que nos va a generar un desgaste económico y físico durante el personal. Por lo mejor que es tratar de implementar un camino optimizado, donde haya una curva de aprendizaje, pero a través de un flujo no totalmente paralelo ni totalmente vertical, sino que fluya a través de una planificación. Pero hablar de todo esto me recuerda un poco cómo fue nuestra primera conversación. Les voy a pedir que lean los subtítulos de la siguiente dramatización porque no fue muy diferente de cómo fue nuestra primera reunión. Your sad devotion to that ancient religion has not helped you conjure up the stolen data tapes, or given you clairvoyance enough to find the rebels' hidden fort. I find your lack of faith disturbing. Enough of this. Veda, release him. As you wish. Ha sido una discusión siempre el implementar. Hay siempre reacciones reacias cuando la gente está en un status quo. Y nuestras reuniones, pues no fueron tan a los Star Wars, pero sí fueron de mucho desgaste tratando de manejar y no tratar de cambiar o imponer, sino tratar de entender que el nuevo proceso metodológico es un componente de éxito a través de 3 áreas: la tecnología, los procesos y las personas. Eso nos genera a nosotros un éxito, ya que ese éxito se va a componer de la invención en la tecnología, de la implementación del software correcto. En la consultoría nos vamos a encontrar la adecuada forma de trabajar los procesos, y en las personas nos van a ayudar a entender si nuestro staff es el correcto o adecuado para una implementación. Esto a lo cual nos lleva a un caso de éxito cuando hablamos de tomar estos 3 áreas y proyectarlas como parte de nuestro proceso de implementación. Todas las firmas creen que se ven o que funcionan de cierta forma. La primera reunión que llegamos nos mostraron su proceso interno, su mapa de procesos completamente lineal, organizado, gesticulado. Pero realmente
no es así como se veían. Con el proceso nos fuimos dando cuenta que muchos de estos son procesos implementaciones, o sea, procesos lineales que en un tema de BIM no calzan de una forma más fit. Entonces, por eso empezamos a tratar de trazar nuestra ruta de trabajo. Y esa ruta de trabajo nos va a llevar hacia poder hacer una planificación sensata y seria de cómo poder implementar BIM. ¿Con qué trabajamos? Empezamos desde la parte más básica, el material humano, donde ese material humano, a través de pequeñas encuestas, trabajo personalizado, propuestas de manejo, charlas, consultas, manejo de asistencias, manejo del inglés, poder pensar en detalles como que el personal tiene que tener un conocimiento de otro idioma, donde la tecnología que el personal use tiene que ser amigable, manejable, donde poderle explicar de una forma cristiana o una forma sencilla cómo realmente el proceso BIM no es solo usar un software, sino es entender cómo voy a trabajar con mi colaborador que tengo al lado o cómo voy a poderme comunicar de una forma mucho más organizada o gestionada con los profesionales que están trabajando vía outsourcing o vía consultoría por fuera. Este proceso nos llevó a nosotros a tratar de dimensionar un poco, de una forma sencilla, cómo iban a ser las fases de gestión de información a lo largo de las diferentes fases de proyecto en las que se ve involucrados BT Arquitectos. Esto es un gráfico y obviamente algunos tendrán discrepancia del manejo del LOT, porque el manejo del LOT todavía es un tema que es muy amplio y yo creo que cada firma tiene que implementar su LOT de una forma conveniente a la gestión de los proyectos o cómo ellos los manejan a lo interno, de cara a su proceso o a su involucramiento dentro del desarrollo de un proyecto. Desarrollamos esta pequeña malla donde dijimos lo conceptual, lo esquemático, el desarrollo del diseño, la construcción de documentación o planos constructivos y hasta la fase de construcción van a tener niveles de contenido de información que nos va a llegar a hacer pensar que en un futuro, durante un proceso as-built, vamos a poder llegar de una forma más sencilla, linealmente o cíclicamente, a poder tener un facility management mucho más gestionado. Pero bueno, esto es el resultado, como lo ven acá un poco, del mapa de procesos, donde jugó un papel muy importante poder ser local y entender que en una implementación BIM hay que ser no solo partícipes de la implementación como tal, sino ser parte del proceso de gestión administrativa, llámesele sistema de aprobación de planos en el municipio o en el estado, dependiendo del país, colegio de arquitectos, ingenieros, cómo me obligan a mí a trabajar con mi proceso de diseño. Como lo ven hacia la parte de arriba es como ellos funcionaban y hacia la parte de abajo es un poco el análisis de cómo van a funcionar, donde hay que incorporar diferentes herramientas, manuales de proceso, estándares, organigramas, flujos de trabajo, donde ya hay que dejar de trabajar aislado y trabajar colaborativo, inclusive a nivel interno, para evitar la parte de los reprocesos, que son los procesos constantes donde se pierde mucho esfuerzo físico y hay mucho desgaste por la forma en la que se ejecutan los proyectos aquí en Panamá. ¿Esto por qué? Tenemos que hablar de una sana adopción BIM. ¿Esto por qué? Tenemos que hablar de una sana adopción BIM. ¿Qué es una sana adopción BIM? Tomar en cuenta, como les dije hace un rato, las 4 áreas más importantes de una implementación. La cultura de la empresa. Cuando hablamos de empresas, tenemos que pensar que cada empresa tiene su naturaleza. No es lo mismo una empresa consultora que una constructora, que una desarrolladora, una promotora, o el profesional que es él solo. Cada quien tiene su cultura, su forma de exponer y visualizar los proyectos. Definir el tamaño correcto. Ya con BIM vamos a poder utilizar la gestión de información como un termómetro para ver si mi oficina tiene que ser de 5 personas muy capacitadas o de 50 personas mediocremente capacitadas. Entonces hay un tema de inversión, de disposición, donde los dueños de las empresas tienen que invertir en sus proyectos, donde tienen que invertir en su personal para poder tener una oficina más sana.
Uno de los mejores ejemplos a nivel mundial de implementación BIM es Gensler. Quienes no los conocen, es una de las firmas de arquitectura más grandes del mundo, que a través de una fórmula de recurso humano han logrado implementar BIM de una forma mucho más amigable y mucho más amistosa, involucrando y contagiando a otros a tomar esa lead. Pero podemos hablar de procesos y metodologías. Si no tenemos la tecnología, no tenemos nada. La tecnología es una parte pequeña, pero una gran parte al final de cuentas. Los sistemas de comunicación. ¿Cómo vamos a planificarlos? Nuestro sistema de servidor. ¿Cómo estructurar nuestra red de comunicación? No solo en software y hardware, sino ya el correo electrónico no es suficiente. Hablemos de Aconex, hablemos de Basecamp, hablemos de BeamSync, hablemos de otras plataformas que van a hacer que la tecnología que estemos utilizando sea mucho más rentable a la hora de comunicarnos a través de herramientas más poderosas, donde Red, Autodesk, Bentley, Graphisoft están haciendo grandes inversiones que ya no van solo de la computadora tradicional, sino van a los móviles, van a las tabletas inteligentes, van a la nube. Y eso es muy importante, nunca olvidar dónde empezamos y a dónde queremos terminar en la parte de tecnología, que es un proceso constante. Y bueno, lo más importante, el personal. ¿Quiénes son nuestras figuras claves en nuestra organización? A mí me encanta el fútbol, pero un muy buen ejemplo de trabajo en equipo lo dio Michael Jordan, ícono del básquetbol, que dijo, siendo todo un talento, que el talento puede ganar juegos, pero la inteligencia y el trabajo en equipo va a ganar campeonatos. Así que tenemos que enfocar mucho nuestro trabajo hacia la capacitación técnica de nuestro personal, mejorar el nivel de conocimiento, estimular el volverse indispensable en una organización. ¿Y quiénes son las figuras que van a poder tomar decisiones y gestionar? Llámesele BIM Managers, BIM Coordinators, BIM Developers, Producers, etc. Tantos términos, tantas figuras que tienen que jugar como un equipo de básquet o de fútbol. No todos van a ser delanteros, no todos van a ser porteros. Simple y sencillamente tienen que tener un muy buen técnico que ayude a organizar el personal y que funcione lo más similar a un reloj. Y obviamente después de esto el proceso va a ser muy amigable. El estándar, el desarrollar documentación, el estar dispuesto al cambio en roles y responsabilidades nos va a ayudar a conectar nuestros proyectos con el resto de la operación administrativa, contable, donde vamos a poder medir de una mejor forma el recurso humano en relación a costo-hora y costo-beneficio durante el proyecto. Pero bueno, esto es un poco muy sintetizado lo que es un tema de implementación BIM. Quiero tratar de hacerlo comprimido, ya que la escala de los proyectos, muchas veces nos preguntamos, ¿BIM es para macroproyectos? Nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo la oportunidad de trabajar en proyectos muy grandes, como la ampliación del canal en una parte pequeña, pero un macroproyecto. Sabemos que hay otros ponentes que también tuvieron la oportunidad de trabajar igual. Y es interesante cómo macroproyectos como el Canal de Panamá o pequeños restaurantes en centros comerciales están utilizando BIM y aplica para ambos. Así que les voy a dar 3 ejemplos de un proyecto pequeño, un proyecto de mediana escala y un macroproyecto. Estos proyectos son la Cámara de Comercio de Colón, una restauración del casco histórico, lo que es un mall de 40,000 metros cuadrados que se llama Dorado Strip Mall, y la renovación urbana de Colón y la readecuación de 176 edificios para la repoblación urbana en el área del Caribe panameño. BIM es para todos los proyectos. ¿Y cómo es para todos los proyectos? Es de una forma que nos va a mandar señales. ¿Cuáles son esas señales? Las señales de que queremos hacer nuestro proyecto mucho más rentable y mucho más inteligente a la hora de ejecutarlo. Como les decía, la remodelación del edificio de la Cámara de Comercio de Colón. Para quienes no conocen Panamá, Colón está ubicado hacia el Atlántico. Es una zona de diseño colonial muy interesante, una provincia muy bella, pero con un abandono desde hace 30 años, donde la mayoría de los edificios, como los ven ahí, están en completo abandono. La Cámara de Comercio ha tomado la labor y esto tiene un valor patrimonial, ya que el casco de las 12 calles de Colón es parte de un conjunto tomado por la ONU como patrimonio histórico, inclusive con el casco viejo de Panamá. Entonces hay todo un proyecto de renovación urbana. Este proyecto de renovación urbana tocaba directamente a esta edificación de 1937 hacer una adecuación
de una forma que no implicara la demolición y construcción. ¿Qué hicimos? Apliquemos BIM. El objetivo, remodelar el edificio. La estrategia, utilizar escaneos, simulaciones, modelado BIM y visualización. A través de la planificación de un BIM Management Plan que nos va a ayudar a la modelado y poder hacer la complementación en un nivel 400, 350, dependiendo de cómo fueron las disciplinas, para tener un mejor desarrollo del diseño durante la inspección de obra, el proceso de construcción, llegando hacia la operación y mantenimiento. Es importante, estimados, BIM tiene siempre que tener un objetivo. No podemos hacer BIM sí porque sí. Sí porque queremos, sí porque nos gusta, sí porque lo pidamos. Cuando hacemos BIM caprichoso o BIM Hollywood, vamos a toparnos con los mismos problemas que nos topamos hoy en día haciendo proyectos bidimensionales. Empecemos con la captura de datos. La captura de datos se da a través de drones. Estamos utilizando drones ahora ya que nos ayuda muchísimo, más allá de los levantamientos tradicionales, utilizar unos procesos un poco más interesantes e interactivos y hasta curiosos para otros. Como lo pueden ver en la foto, a veces tarda uno más explicando cómo funciona el dron que recogiendo la información necesaria. Utilizamos una nube de puntos generada a través de una fotogrametría que nos permitió analizar la información del edificio de una forma mucho más consistente, elocuente y con una variable. El error humano de tomar medidas en sitio se eliminó, ya que tenemos una tridimensionalidad que nos va a permitir utilizar los puntos de una forma mucho más eficiente. Esto en un flujo de trabajo que vamos a conectar esta nube gestionada en Recap hacia nuestro proceso normal de trabajo que va a ser Revit. Como lo pueden ver acá, esta nube permite tener dimensiones, un margen de error de 2 centímetros, que es bastante poco, pero nos permite ver la nube desde cualquier punto, ver la edificación, entenderla y trabajar con ella de una forma mucho más positiva, si se quiere decir así, para el diseñador. ¿Qué iba a hacer el diseñador con esta información? Tomarla, modelarla, utilizarla como un beneficio para el proceso de diseño. Ese proceso de diseño que iba a ir poco a poco ayudando a entender que el costo de un proyecto de remodelación, que siempre es superior, iba a poder ser mucho más coordinado a través de la implementación de todos los sistemas coordinados y trabajados de una forma tridimensional. Esa forma tridimensional se iba a reflejar en una visualización del proyecto. Esa visualización del proyecto iba a terminar siendo unos planos constructivos con mucho mayor información que los planos constructivos que habían en 1937. Por lo que teníamos una propuesta interesante, donde la arquitectura, el MEP, la estructura y la infraestructura iban a estar en conjunto y le iban a servir para el proceso de diseño, y ese proceso de diseño se iba a integrar en el proceso constructivo. Proceso constructivo que puede ser simulado desde intervenir la obra principal hasta la ejecución de la ampliación de la obra. Esa ampliación de la obra donde aparecen diferentes sistemas, aparece la electromecánica, aparecen los sistemas especiales, aparece la interacción de la estructura vieja con la estructura nueva, la parte de acabados, que es muy importante, poderle dar esa parte de mobiliario, esa parte de interiorismo a los proyectos que nos pueda llevar a cotejar de datos que nos permita gestionar el proyecto. La visualización es importantísima. ¿Qué es la visualización? La visualización no es un render, la visualización es poder tener esa base de datos de una forma tridimensional que nos permita ilustrar constructivamente y de una forma mucho más coordinada y de una forma más realista lo que vamos a construir en un futuro, permitiéndonos tener renders mucho más integrados en un flujo de Recap, Revit, 3D Max en este caso. Pero no se queda ahí, vamos a la coordinación. Vamos a ver la información de contenido técnico que nos interesa, donde necesitamos ver de una u otra forma esas interferencias, esa información ya no solo de diseñador, sino de coordinación de cara a la ejecución de un proyecto. A la ejecución del proyecto es el todo, es el 100% del día a día, es el instalador que no te sabe leer bien un plano o es ese electricista que no interactúa con el estructurista y que no interactúa con el de sistema de aire acondicionado, pero a través de pequeñas reuniones, gestiones o información procesada a campo vamos a tener una mejor coordinación que nos va a permitir que la ejecución de la obra sea mucho más elocuente y mucho más organizada. Esto es como una orquesta al final. Vamos a poder orquestar la información de forma mucho más positiva.
no eliminemos el factor humano. Tenemos que hacer la forma mucho más sencilla, mucho más dinámica. ¿Qué pasó acá? Tenemos el error humano de cara a que se hicieron perforaciones y las zapatas quedaron bajo el nivel freático por un tema de perforaciones del estudio de suelos que no reflejaba un nivel freático. ¿Qué teníamos que hacer ahí nosotros? Hacer un análisis rápido que nos permitiera entender tridimensionalmente sin mover un dedo en campo cuál iba a ser la mejor solución planificada en tiempo, costo e incidencia en el proyecto. Y para eso se gestionó un sistema de simulación. Ese sistema de simulación nos permitió a nosotros entender cómo íbamos a gestionar el proyecto de una forma proactiva, de cara a que el propietario tuviera la menor incidencia en costos o extras y se pudiera mantener el schedule o el cronograma de trabajo lo más óptimo posible. Como lo ven, se logró planificar de forma que fuera no interrumpida, pero hacer toda esta simulación previo a la ejecución del proyecto. Al día de hoy, el proyecto se encuentra, como lo ven acá en la foto, se encuentra en construcción, donde para la constructora ha sido muy útil utilizar nuestro modelo de Revit. Dorado Strip Mall, diseñado por Bete Arquitectos, es un proyecto de mediana a larga escala. Como su nombre lo dice, es un mall tipo strip ubicado en El Dorado, en Panamá. A este mall tiene algunas particularidades como realmente BIM llegó a ser parte de este proyecto. Se imaginarán que por el tamaño probablemente digan, bueno, se planificó y se ensayó y se diseñó usando toda la metodología, lo cual no fue así. En el proceso de desarrollo del proyecto se gestionaron y se generaron los planos en CAD normalmente, pero por una necesidad o por una inquietud del propietario, del desarrollador del proyecto, se gestionó haciendo la solicitud a nuestra firma de trabajar en conjunto con los diseñadores, haciendo una validación de los planos constructivos previo a la ejecución del proyecto. Las condiciones generales del proyecto fueron planificar para entregar un proyecto que pudiera luego pasar a una fase de operación y mantenimiento, aprovechando todos los datos que el modelo nos iba a dar, posterior a la entrega del proyecto en la fase de ASPIR. Como les dije, este proyecto llegó a nuestras manos ya con planos constructivos en AutoCAD y empezamos a modelar para poder encontrar toda la detección de interferencias previo a trabajar con un modelo y en colaboración con la empresa constructora. Pero ¿por qué la naturaleza de generar un proyecto que ya estaba en CAD yendo hacia un modelo BIM? Y aquí les vamos a hablar de otro tipo de BIM. Business Information Management nos dice, como tal, que hay una proporcionalidad en el negocio de gestionar o de generar una edificación, donde el desarrollo conceptual, el desarrollo del diseño y la fase de ejecución de planos constructivos representa un 5% del ciclo de vida y el costo del proyecto. La construcción representa un 15%, dejándonos un 80% para la fase de operación y mantenimiento. Por lo cual el propietario del proyecto decidió apostar a hacer una inversión en ese 5 para que el 15 fuera realmente un 15 tangible y poder prever un mejor 80% de cara al futuro del proyecto. La vida útil de los proyectos, como lo vieron acá, se va transformando en un negocio de mantenimiento. Así que uno de los objetivos de esto era poder llegar con un modelo a la fase de operación. Como lo ven acá, este proyecto cuenta con otro variable y es el hecho de que el proyecto va a ser certificado LEED. La certificación LEED como tal ayudó el modelo a generar algunas simulaciones por parte de los especialistas. En el workflow del proyecto lo que logramos hacer fue generar un modelo y suministrárselo a los diseñadores que están trabajando la parte de sostenibilidad para que pudieran hacer una comparativa desde su proceso normal de certificación. Hago la salvedad de que el proyecto no se utilizó el modelo para hacer los ensayos de certificación, sino simple y sencillamente para analizar una comparativa. En un futuro, esta firma que trabaja en la parte LEED hará pues su inversión para poder generar y gestionar proyectos desde plataformas que estén más conectadas directamente con el proyecto. Como lo ven, un modelo gestionado en Revit al final no es más que información técnica que nos va a permitir tener
antes o después unos planos. Como les comenté al inicio, este proyecto llegó a nosotros ya con planos. Traducimos esos planos a modelos que tuvieran un contenido estructural, electromecánico y arquitectónico, a lo cual nos dio un modelo que íbamos a poder gestionar información ya no solo de documentación bidimensional, sino de documentación para sistemas de montaje, análisis, detección de interferencias, donde en un barrido general, en el primer barrido del proyecto, encontramos una cantidad de interferencias que eran muy difíciles, no por descuido del diseñador, sino que muchas veces la coordinación entre disciplinas es muy complejo ver información en un plano AutoCAD. Como lo ven acá, este es el tipo de información que generamos al proyecto. Información de montaje. Más allá que un render, utilizando la herramienta de visualización de Revit, pudimos generar imágenes para hacer sistemas comparativos. ¿Cómo son estas comparativas? Como lo ven a su izquierda, cómo debía lucir y a su derecha cómo iba el proceso de montaje. Proceso modelado, proceso construido. Este modelo se gestionó muchos meses antes con la intención de poderle dar información fehaciente al instalador y poder llegar a una precisión como lo ven en esta imagen. A la izquierda un modelo 6 meses antes, a la derecha el día de hoy a la instalación. La importancia de BIM acá no fue tener un modelo tridimensional, fue la interacción que hubo entre el Project Manager, la constructora y los diseñadores. Por la forma en la que se construye en Panamá, era muy importante generar coordinación de alguna forma que nos evitara reprocesos en construcción. Por lo cual fue muy importante ese trabajo, esa interacción entre todos los disciplinas que permitieran de una u otra forma lidiar con el día a día del proyecto, a través de RFIs, a través de reportes a campo, información en el momento que permitiera ver alguna visualización previo a un sistema de montaje. Al final lo que vamos a ver acá son los procesos de cambio. Como les dije, en este proyecto recibimos información bidimensional, que en un proceso de cambio, por una inquietud del propietario del proyecto, generamos un proceso tridimensional, donde el modelo inteligente apoyó la toma de decisión y una decisión informada. Esa decisión informada nos iba a ayudar a gestionar a un mediano plazo lo que es la integración BIM, a través de las transiciones de ERA BIM por un middleware, o sea, un canal de comunicación común para llegar a CAF, a CAMS o a IBM. Igual a través de la transición de cara a una posible integración directa entre el modelo BIM y el software de gestión de información, ya que en este caso un proyecto comercial de 40.000 metros con X cantidad de locales comerciales permitía pensar y planificar de cara a futuro cómo poder mantener este mall en una gestión inteligente y viable por las condiciones de sostenibilidad que va a tener el proyecto. Y esto de cara al Facility Management. Cuando hablamos de acrónimos, muchas veces cuando decimos FM, nos imaginamos muchas otras cosas menos la importancia de sintonizarnos con el Facility Management y de cómo ha evolucionado la industria. Vamos oyendo de ya hace un tiempo atrás cuando hablábamos de BIM para hacer modelos de coordinación o modelos de diseño, y hoy ya, aún no muchos años después, hablamos de BIM para Facility Management, donde la integración del sistema directo o la interfase BIM nos va a permitir conectar toda la información para un manejo de sistemas o de operación interactiva. Esta interoperabilidad va a ir enfocada hacia el beneficio del propietario o hacia el Facility Manager, que son los verdaderamente beneficiados de un sistema BIM. Ya hablamos del BIM del beneficio para el diseñador, BIM y su beneficio para la constructora durante el proceso, ahora BIM y el beneficio para el operador, al propietario, al que le va a costar cambiar una lámpara, al que le va a costar mantener una remodelación constante a través de una gestión, donde la intención es a través de comunicación vía nube o vía física, poder tener precisa y correcta información de lo que significa el proyecto en general. ¿Cuáles son los beneficios de pensar ahora más que antes en BIM para Facility Management? Una plataforma donde se gestionan los activos
tendrá grandes beneficios porque podremos planificar mejor las rutinas de mantenimiento y los flujos de trabajo. Estos dos componentes son la base del mantenimiento operativo de un proyecto. Al final, lo que necesitamos es información, si no se puede en tiempo real, información precisa de cómo identificar y organizar no solo los activos del proyecto, sino el mantenimiento y operación durante su ciclo de vida, a través de modelos BIM como entregables y poder definir diferentes tipos de contrataciones. Hablemosle del mantenimiento operativo, hablemos de la iluminación, hablemos de la parte de plomería, o simple y sencillamente en la fase de alquiler de los proyectos manejar lo que son las injerencias de remodelación de cara al ciclo de vida del proyecto. Realmente hablar de Facility Management en un proyecto como este nos representa desafíos. Desafíos es dejar de lado los planos constructivos como una base de juzgamiento o de aprovechamiento y pensar en un modelo BIM que nos dé la oportunidad de integrar esa tridimensionalidad y llevarla del mundo digital al mundo físico. Al final lo que buscamos son contrastar ese mundo digital en el que vamos a ir tratando de generar un as-built en el proceso constructivo de cara a una obra construida y poder tener esa tridimensionalidad aplicada, donde la precisión, si bien es cierto, requiere un gran esfuerzo por parte de los equipos de trabajo, nos va a generar de cara a ese 80% de vida útil de los proyectos un proceso mucho más amigable y mucho más organizado. Como último proyecto, y en el orden que fuimos llevando de un proyecto pequeño, un proyecto mediano largo y ahora un macroproyecto. La renovación urbana de Colón, licitación pública en el gobierno del presidente Ricardo Varela, ganada por la constructora Norberto Odebrecht. El proyecto de la renovación urbana de Colón, como se dice, se trata de restaurar 16 calles del casco histórico y generar una nueva ciudad dormitorio y ciudad estudio para las familias que actualmente albergan la ciudad de Colón. Como lo ven de fondo, esta es una de las tantas calles al día de hoy de la ciudad. Los componentes principales de esta restauración van desde la renovación de la infraestructura soterrada y superficial de las 16 principales calles de la retícula de la ciudad de Colón. Para quienes no contextualizan, la ciudad de Colón o la zona libre de Colón se encuentran ubicados en el Atlántico panameño. Este casco antiguo tiene un valor arquitectónico patrimonial, por lo cual se está tratando de hacer una restauración de edificios y otras estructuras que tienen valor patrimonial y valor histórico. Para lo cual, la reubicación de las personas que actualmente habitan en la ciudad se está gestionando un proyecto de infraestructura y edificación de 74 hectáreas y 176 edificaciones. Acá fue donde BIM empezó a jugar un papel importante, a través de una simulación 4D para coordinación en campo del proyecto. El valor aproximado del proyecto es de $500 millones. Este es un proyecto insignia, lo que llaman proyecto país. Como lo ven, y vamos a enfocarnos en el proyecto Altos de los Lagos. Altos de los Lagos, como les mencionaba, es la reubicación de las familias que viven actualmente en el casco histórico de la ciudad, donde se les va a dar una oportunidad de vivir en edificaciones mucho más viables, si se quiere decir, al nivel de valor humano, ya que las condiciones en las que viven actualmente en Colón son bastante precarias. Este proyecto es una finca a 4 kilómetros del casco actual y de 76 hectáreas, las cuales se generarían edificaciones para vivienda tipo interés social. ¿Cuál fue el reto acá? El reto de BIM, o lo que se nos pidió a nuestra firma en cooperación con la constructora Odebrecht, que a nivel mundial, pues al ser una de las constructoras más grandes del mundo, conocen y trabajan muy bien la metodología. Pero, a razón del equipo de trabajo, nos pidieron sumarnos y ayudarles a la visualización del proyecto. Esta visualización, más que arquitectónica, consistió en la visualización para coordinación de campo de los edificios tipo L y tipo H que podrían
hacer un proceso constructivo mucho más simplificado. Inicialmente, el reto del proyecto es tener estas edificaciones y toda la infraestructura desarrollada para el final del gobierno actual, que es un gobierno de quinquenio. O sea, el proyecto se desarrollaría en 5 años. Como bien es cierto, el desarrollo de un proyecto que ya estaba ganado en licitación pública con un valor de mejor valor, se tenía que optimizar todo el proceso, ya que cada día el clima, las condiciones iban generando diferentes alternativas para que la constructora pudiera hacer ingeniería de valor. Aquí BIM lo que vino a aportar fue ingeniería de valor en el proceso constructivo, de cara a un entregable. Como lo ven acá, una simulación 4D y 5D para el proyecto nos ayudó a integrar con los ingenieros de campo su cronograma a través de la simulación y el modelado de los edificios tipo. Fuimos de lo micro a lo macro. Como lo ven acá, poder optimizar el proceso constructivo le iba a permitir a la constructora mejorar su proceso de 22 días en obra gris por edificio a 13 días a través de hacer toda la ingeniería de valor para el proyecto, donde pudimos simular todos los sistemas, desde la estructura, fundaciones, hasta la electromecánica y la arquitectura del proyecto. Esto con un único fin de poder visualizar el proceso de montaje, ya que como lo ven acá, estos son edificios de interés social que tienen por otro lado unas condiciones muy particulares, son edificios prefabricados, donde la prefabricación del proyecto nos iba a ayudar a poder programar lo que iba a ser campo. Como lo ven acá, estamos viendo un edificio tipo L, donde se puede ver desde los sistemas pequeños hasta sistemas más grandes o la parte de iluminación. Gestionar en BIM todo este proyecto en conjunto con los ingenieros fue bastante importante porque les dio una perspectiva de proyecto que no la tenían antes, donde cada uno de estos edificios estaba emplazado en una coordenada en particular, por lo cual sus fundaciones eran diferentes y por otro lado todo el sistema de montaje del proyecto nos podía generar sistemas de control de calidad, en el que cada uno de estos edificios iba a ser ensamblado y seccionado en sus acabados preparados en bodega, mientras que la obra gris se iba desarrollando. Como lo ven acá, pueden ver que la logística de generar estos edificios, por más que fueran edificios sencillos y prefabricados, tenía la topografía en juego. Topografía que nos iba a ayudar también en los procesos de entrega de material. Esta entrega de material, ya que al ser 74-76 hectáreas de proyecto, la logística de bodegaje para la constructora era muy importante. Saber en qué bodega iban a estar las piezas de qué edificio. Así que el proyecto como tal, visualizarlo en un 4D en el macro proyecto fue muy importante para el desarrollo y mantenerse en curso durante el proceso constructivo. Como lo ven acá, desde la infraestructura soterrada, donde podemos ver una visualización completa de tuberías, dragantes, pluviales, sépticas, potable, iluminación soterrada, todo lo que logran ver acá es un proyecto macro dividido por sectores, planificado y organizado con rutas críticas y organigramas que nos iban a permitir o le iba a permitir al diseñador y al constructor particularmente analizar toda la secuencia y todo el timeline para el proyecto. Cada uno de estos proyectos tuvo su cronograma propio por edificio, su cronograma por zona y su cronograma macro por proyecto. Cada una de las tareas y actividades fue planificada, validada y ensayada para poder optimizar la ingeniería de valor del proyecto, donde desde las fundaciones fuimos tomando en consideración cada uno de los elementos, cada uno de los pilares del proyecto y cada uno de los equipos, lo cual nos iba a permitir entregar información de visualización a los diferentes equipos constructivos y poder hacer logística para el proyecto. Esta logística iba a tener
un input de parte de la constructora donde se conversaban los topics de mejoras. Esto de cara a que en un proyecto se imaginarán de esta escala, la logística lo es todo. Aquí como principal herramienta utilizamos Navisworks y el modelado vino de un flujo entre Revit, InfraWorks y lo que sería Navisworks para la parte de coordinación. Como lo ven, empiezan a aparecer las actividades, empiezan a aparecer no solo la infraestructura, sino la topografía, las secciones, los edificios que se iban a ir construyendo en diferentes momentos y cómo la logística de las zonas permitió hacer variables para poder generar un ciclo por los próximos 5 años del proyecto. Obviamente esto es un proyecto de construcción cambiante al día de hoy todavía, después de una capacitación que se le dio al equipo de diseño y de construcción, de que ellos puedan hacer algunas alteraciones y variables acorde a la necesidad del proyecto, llámesele por temas de clima, temas de Contraloría General que quieran ver avances puntuales, pero esto ha servido mucho para llevar la relación mucho más amigable entre la constructora y el cliente, que en este caso es el Estado. Como lo ven, el proyecto se está desarrollando y se está simulando, y de cara a la construcción, la herramienta se implantó en sitio de forma que la constructora puede hacer visualizaciones con sus equipos de trabajo durante el proceso constructivo si fuera necesario día a día. La integración de un proyecto con el proyecto desarrollado nos logró dar un resultado mucho más amigable que simple y sencillamente cuadros fríos que no iban a permitir muchas veces entender la interacción que tienen los planos con los cronogramas de construcción. Como lo ven, esto fue una apuesta importante por parte de una constructora que tiene procedimientos muy interesantes, pero aparte de eso, que siempre buscan dar ingeniería de valor a sus proyectos. Como lo vieron en este proyecto, los cronogramas ya dejan de ser lineales y la integración de BIM a través de una plataforma de visualización para un 4D nos permite entender y ver los cronogramas de esta forma, donde podemos ver lo inmediato, pero de una forma no lineal, sino de una forma procesada, donde viene toda la información llegando a diferentes momentos en diferentes espacios del proyecto, pero de una forma organizada, que nos va a permitir ver lo inmediato, lo que viene y lo que vendrá a futuro, de una forma no lineal. BIM nos va a ayudar a cambiar mucho la forma en la que vemos los proyectos, ya que va a ser una herramienta que nos va a permitir dejar de ver las cosas bidimensionales y nos va a dar una tridimensionalidad mucho más lógica y mucho más intuitiva, ya que los proyectos son un todo y ese todo se va ejecutando de muchas formas en muchos momentos. Tal vez esto les parezca pues un poquito fumado, pero es una forma en la que nosotros en la oficina vemos y entendemos cómo funciona BIM. Así que bueno, para cerrar y de antemano agradecerles por su atención durante este tiempo, nuestras conclusiones se basan en lo siguiente. Muchas veces cuando implementamos una metodología, cuando queremos ejecutar un proyecto, queremos que todo sea súper programado, súper organizado, pero la verdad es que tenemos que buscar la forma de que sea funcional. Esa funcionalidad que le permita ser práctico, que nos deje interactuar de una forma lógica y no necesariamente a veces las formas más organizadas o más estructuradas son las que funcionan. Por lo que tienen que entender que BIM como tal es un gestor de información donde vamos a poder utilizar esa información de una forma que nos haga fácil el trabajo, que nos permita comunicarnos y comunicarnos de una forma donde podamos tener un lenguaje común y entendible para todos los actores del proyecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Mis redes sociales, las de Blue, igual estamos a la orden para cualquier consulta, cualquier duda. Y de antemano, gracias al Congreso,
La verdad ha sido una súper experiencia esto y esperemos que hayan muchos más y que cada vez haya más gente que apueste por subirse a este carrito de BIM. Gracias.